Necesitas mantenerte invisible aquí. A esta gente no le gusta ser molestada por personas como tú. Las palabras cortantes de la coordinadora del evento resonaron en la mente de Kessa Williams mientras se ajustaba discretamente su blazer negro en el espejo del baño del Hotel Metropolitan. A los 24 años, Kessa sabía exactamente qué significaba personas como tú en ese ambiente. Negra, joven, y claramente fuera del círculo de la élite de Chicago que se reunía en el salón principal para la gala benéfica de la Fundación Pierce. Como intérprete freelance de lenguaje de señas, solo estaba allí por un trabajo que le pagaría sus cuentas atrasadas, nada más. Pero algo sobre esa noche sería diferente. Muy diferente. Al regresar al Salón Dorado, Kessa notó inmediatamente el marcado contraste. Cientos de personas en traje formal charlaban animadamente, copas de champán tintineando, risas resonando en las paredes de mármol. En el centro de atención, el billonario tecnológico Harrison Pierce posaba para fotos con políticos y celebridades, su sonrisa perfecta brillando bajo los flashes. Fue entonces cuando Kessa la vio. Una adolescente de unos 17 años, vistiendo un elegante vestido azul marino, se encontraba completamente sola junto a una columna ornamentada. Mientras todos a su alrededor gesticulaban y hablaban animadamente, ella permanecía inmóvil, sus ojos inteligentes observando los labios de las personas a su alrededor con una concentración que Kessa reconoció instantáneamente. La chica era sorda y estaba siendo completamente ignorada por todos. Kessa observó durante varios minutos, sintiendo una ira familiar crecer en su pecho. Varias personas pasaron junto a la adolescente, algunos incluso saludándola con movimientos corteses de cabeza, pero nadie intentó verdaderamente entablar conversación con ella. Nadie hizo esfuerzo alguno por incluirla en la fiesta que claramente celebraba los logros de su propio padre. Interesante, ¿no es así? Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Kessa se volvió para encontrar a un hombre mayor y bien vestido con una sonrisa condescendiente. La hija de nuestro anfitrión. Pobre Harrison. Debe ser difícil lidiar con una situación así en público. ¿Una situación?, repitió Kessa, manteniendo su voz controlada. Bueno, ya sabes, el hombre bajó la voz conspiratorialmente. Una hija discapacitada. Por supuesto que la ama, pero imagino que es complicado para un empresario como el tener que explicar constantemente por qué ella no puede participar normalmente en las conversaciones. Kessa sintió sus manos cerrarse en puños. ¿Y usted piensa que eso es culpa de ella? El hombre pareció sorprendido por la pregunta directa. No, por supuesto que no es culpa de nadie. Es solo que, se encogió de hombros, algunas personas nacen diferentes. Así es la vida. En ese momento, Kessa tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ignorando el protocolo que le decía que permaneciera discreta, caminó directamente hacia la adolescente solitaria. Hola, señaló Kessa en ASL, sus manos formando el saludo con fluidez natural. Soy Kessa. ¿Cómo te llamas? Los ojos de la chica se abrieron en pura sorpresa, luego se iluminaron con alegría genuina que hizo que el corazón de Kessa se doliera. ¿Cuánto tiempo había estado esta chica esperando que alguien simplemente le hablara? Isabella señaló de vuelta, sus movimientos elegantes y rápidos. ¿Hablas ASL? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas? Trabajo como intérprete, respondió Kessa, sonriendo. Pero esta noche, solo estoy aquí observando a gente rica fingir que le importa la caridad. Isabella se rió silenciosamente, cubriéndose la boca con la mano. ¿Realmente dijiste eso? Lo hice, y tengo muchas más observaciones sarcásticas sobre esta fiesta si quieres escucharlas. Mientras hablaban, Kessa notó cómo Isabella se transformaba. La máscara de cortesía educada desapareció, reemplazada por una personalidad vibrante, inteligente y sorprendentemente divertida. La chica tenía opiniones agudas sobre todo, desde la decoración excesivamente dorada del hotel hasta las conversaciones vacías de los invitados. ¿Sabes qué es gracioso?, señaló Isabella, gesticulando sutilmente hacia su padre. Mi papá donó $3 millones hoy a programas de educación especial. ¿3 millones? Y nunca aprendió una sola palabra en lenguaje de señas para hablar conmigo. La ironía era tan absurda que era cruel. Kessa observó a Harrison Pierce trabajando la multitud con encanto ensayado, hablando elocuentemente sobre dar voz a aquellos que no pueden hablar y construir puentes de comunicación. Todo mientras su propia hija permanecía silenciosa y sola a menos de 10 pies de distancia. Siempre hace esto, continuó Isabella, sus manos moviéndose con amargura contenida. Eventos públicos, fotos, discursos sobre inclusión. Luego llegamos a casa y se comunica conmigo a través del ama de llaves que traduce todo. Kessa sintió algo hervir dentro de ella. No era solo ira.
Era reconocimiento. Conocía muy bien la sensación de ser subestimada, ignorada, tratada como si fuera invisible por personas que se creían superiores. Pero a diferencia de Isabella, Kesa había aprendido a contraatacar. Isabella señaló cuidadosamente. «¿Te gustaría que hablara con tu padre?» Los ojos de la chica se abrieron en pánico. No, se pondría furioso. No le gusta cuando extraños se involucran en nuestros asuntos familiares. Kesa sonrió. Y había algo sobre esa sonrisa que hizo que Isabella se diera cuenta de que estaba tratando con alguien completamente diferente a cualquiera que hubiera conocido. «Cariño», señaló Kesa con confianza silenciosa. «Déjame preocuparme por la ira de tu padre. Algunas conversaciones necesitan suceder, incluso si las personas poderosas no quieren tenerlas». Mientras Harrison Pierce continuaba su espectáculo para los donantes, completamente ajeno a su hija, quien permanecía invisible en su propia fiesta, algo se gestaba en esa conversación silenciosa entre dos mujeres que el mundo había enseñado a subestimar. Si alguna vez te has sentido invisible en lugares donde deberías pertenecer, no te pierdas esta increíble historia. Suscríbete al canal porque lo que pasa cuando Kesa decide confrontar a uno de los hombres más poderosos de Chicago te sorprenderá completamente. La oportunidad llegó antes de lo que Kesa esperaba. Durante el discurso principal, Harrison Pierce subió al escenario con su sonrisa de campaña política, ajustando el micrófono con la confianza de alguien que nunca ha sido cuestionado sobre nada. Hoy celebramos no solo nuestra generosidad, sino nuestro compromiso con la inclusión. Su voz resonó por el Salón Dorado. $3 millones destinados a programas que darán voz a aquellos que no pueden hablar, que construirán puentes donde una vez solo hubo silencio. Kesa observó a Isabella encogerse ligeramente ante esas palabras. La hipocresía era tan flagrante que era obscena. Cuando Pierce bajó del escenario rodeado de su grupo usual de aduladores, Kesa tomó una decisión que marcaría el curso de todo. Ignorando las miradas de desaprobación de los guardias de seguridad, caminó directamente hacia él. «Señor Pierce», dijo lo suficientemente fuerte como para que los invitados cercanos la escucharan. «¿Puedo hablar con usted?» Pierce se volvió, claramente irritado por la interrupción. Sus ojos escanearon rápidamente a Kesa de pies a cabeza. Joven, negra, obviamente no parte de su círculo social. «¿Y ustedes?», preguntó con ese tono que usan los ricos cuando quieren que recuerdes tu lugar. «Kesa Williams. Soy intérprete de lenguaje de señas». Mantuvo su voz firme y profesional. «Acabo de conocer a su hija, Isabella, y me gustaría hablar sobre». «¿Sobre qué exactamente?». Pierce la interrumpió, su sonrisa pública ahora reemplazada por una máscara fría de impaciencia. «Sobre el hecho de que mientras usted habla de dar voz a aquellos que no pueden hablar, su propia hija ha estado sentada allí sola durante 2 horas, sin que nadie trate de hablar con ella». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo a su alrededor. Algunas personas detuvieron sus conversaciones para observar la situación inusual desarrollarse. Pierce se rió, un sonido áspero y condescendiente. «Señorita Williams, ¿verdad? No creo que entienda cómo funcionan estas cosas. Isabella está perfectamente bien. Está acostumbrada a eventos sociales. Acostumbrada a ser ignorada, quiere decir». Los ojos de Pierce se estrecharon peligrosamente. «Cuidado con su tono, jovencita. No sabe con quién está hablando». «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió Kesa, su voz ganando una intensidad que hizo que algunos de los presentes retrocedieran ligeramente. «Estoy hablando con un hombre que donó $3 millones a educación especial hoy, pero nunca se molestó en aprender una sola palabra de lenguaje de señas para comunicarse con su propia hija». La explosión llegó inmediatamente. «¿Quién diablos se cree que es para venir aquí a darme lecciones? No sabe nada sobre mi vida o mi familia». «Sé que Isabella perdió la audición cuando tenía 7 años», continuó Kesa con calma, incluso mientras Pierce visiblemente se enfurecía. «Sé que se siente invisible en su propia casa. Y sé que usted habla de ella como si fuera un inconveniente que manejar». «Suficiente». Pierce gruñó, gesticulando a los guardias de seguridad. «Quiero a esta mujer fuera de aquí ahora». Pero Kesa no retrocedió. «¿Sabe por qué sé todo esto, señor Pierce? Porque mi hermana menor también es sorda. Y he visto lo que pasa con los niños sordos cuando sus propios padres deciden que es más fácil contratar a otras personas para comunicarse con ellos que aprender a hacerlo ellos mismos». Algo en su voz hizo que Pierce dudara, y los guardias de seguridad se detuvieron. «Mi hermana Jade tenía 8 años cuando nuestros padres murieron en un accidente automovilístico. Yo tenía 16. ¿Sabe qué hice? Aprendí lenguaje de señas. Estudié. Trabajé. Luché. Hice todo lo que pude para que nunca se sintiera sola o invisible.
Porque eso es lo que hace la gente que verdaderamente ama. Se adapta. Pierce temblaba de rabia ahora. Está fuera de lugar. Completamente fuera de lugar. ¿Qué está fuera de lugar?, replicó Kesa, su voz cortando el aire como una hoja. Es un hombre que puede hablar fluidamente sobre inclusión a 200 personas, pero no puede decir, te amo, a su propia hija en su idioma. La multitud a su alrededor estaba claramente incómoda ahora. Los susurros comenzaron a circular. Personas intercambiando miradas significativas. Pierce se dio cuenta de que estaba perdiendo control de la situación en público. Seguridad gritó. Saquen a esta mujer inmediatamente. Pero cuando los guardias de seguridad se acercaron, algo inesperado sucedió. Isabella apareció, posicionándose entre ellos y Kesa. No, dijo en voz alta, su pronunciación ligeramente alterada por la sordera, pero perfectamente comprensible. Ella es mi invitada. Pierce estaba visiblemente conmocionado al escuchar a su hija hablar en público. Algo que rara vez sucedía debido a su inseguridad sobre su propia voz. Isabella, regresa a... Comenzó. No, papá. Isabella lo interrumpió, sus ojos brillando con una determinación que Kesa reconoció como familiar. Por primera vez en años, alguien realmente me vio. Alguien se preocupó lo suficiente como para realmente hablar conmigo. ¿Y quieres echarla? La vergüenza de Pierce era palpable. Ahora, docenas de invitados importantes presenciando a su propia hija defendiendo a una extraña contra él. Discutiremos esto en casa, dijo entre dientes apretados, claramente tratando de terminar la escena. No, nunca discutimos nada, respondió Isabella, cada palabra cargada de años de frustración reprimida. Hablas a través de otras personas. Tomas decisiones sobre mi vida sin consultarme. Donas millones a niños como yo, pero no puedes pasar 5 minutos conmigo. Kesa observó a Pierce luchar por mantener su compostura frente a tanta gente importante. Podía ver que estaba calculando, tratando de encontrar una salida que salvara su reputación. Muy bien, dijo finalmente, forzando una sonrisa política. Señorita Williams, ya que es tan apasionada sobre este tema, ¿qué tal si ponemos su experiencia a trabajar? Está contratada como intérprete personal de Isabella. Podemos discutir los detalles mañana. La multitud murmuró su aprobación, claramente aliviada por la resolución aparentemente elegante del conflicto. Pero que vio a través de la estratagema. Pierce no estaba siendo generoso. Estaba tratando de controlarla, traerla a su círculo donde pudiera monitorear y limitar su influencia. «¡Qué oferta tan interesante!», respondió Kesa lentamente, una sonrisa jugando en sus labios. «Pero tengo una contrapropuesta». Pierce levantó una ceja, claramente no esperando resistencia a su oferta generosa. «¿Qué tal si usted aprende lenguaje de señas? De verdad, no solo unas palabras para fotos publicitarias. 6 meses de lecciones intensivas conmigo. Si al final de ese periodo puede tener una conversación real de 30 minutos con Isabella sin intérpretes, trabajaré para usted gratis por el resto del año». «¿Y si no lo hago?», preguntó Pierce, su voz cargada de escepticismo. Kesa sonrió. Y había algo en esa sonrisa que hizo que algunos de los presentes se dieran cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más allá de una simple apuesta. Si no lo hace una donación adicional de $5 millones a programas de educación de lenguaje de señas en las escuelas públicas de Chicago y admite públicamente que falló como padre al no aprender a comunicarse con su propia hija. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Pierce estaba claramente atrapado. Rechazar parecería admitir que realmente no le importaba lo suficiente su hija como para hacer este esfuerzo. Aceptar significaría arriesgar una humillación monumental pública. «Está blofeando», dijo finalmente. «Eso es imposible. 6 meses no es tiempo suficiente para dominar un idioma completamente nuevo. Para la mayoría de las personas, tal vez». Kesa estuvo de acuerdo. «Pero usted es Harrison Pierce, ¿verdad? El hombre que construyó un imperio tecnológico desde cero, que habla 4 idiomas, que nunca ha retrocedido ante un desafío. Seguramente aprender a conversar con su propia hija no puede ser más difícil que cerrar tratos de $1.000 millones. La trampa estaba perfectamente establecida. Pierce no podía retroceder sin parecer un cobarde y un padre negligente frente a todos esos invitados influyentes. «Está bien», dijo finalmente, extendiendo su mano. 6 meses. Pero cuando gane esta apuesta ridícula, va a trabajar para mí, y va a aprender a mantener la boca cerrada sobre asuntos que no son de su incumbencia». Kesa estrechó su mano, sintiendo la ira y el desprecio emanando de él. «Trato. Pero señor Pierce, hay una cosa que aún no entiendes sobre mí». «¿Y qué sería eso?».
Nunca hago apuestas de las que no estoy segura que voy a ganar. Mientras la multitud gradualmente se dispersó, regresando a sus conversaciones y bebidas, Kesa observó a Pierce alejarse, claramente furioso, pero tratando de mantener las apariencias. Isabella permaneció a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Realmente piensas que puedes enseñarle?», señaló Isabella discretamente. Kesa sonrió, pero sus ojos revelaron algo que la adolescente no pudo descifrar completamente. Una confianza que iba mucho más allá de la bravuconería, como si supiera algo sobre la situación que nadie más sospechaba. Lo que Isabella no sabía, lo que Pierce no podía imaginar, y lo que ninguno de los invitados en esa elegante velada podría haber predicho, era que Kesa Williams había hecho una investigación mucho más exhaustiva sobre Harrison Pierce antes de aceptar ese trabajo. Y lo que había descubierto sobre su pasado, sobre las razones reales detrás de su negligencia emocional hacia Isabella, convertiría esa apuesta aparentemente simple en algo mucho más peligroso. Tanto para él como para todo el imperio que había construido cuidadosamente alrededor de su imagen pública inmaculada. Cada palabra arrogante, cada gesto condescendiente, cada momento de desprecio que Pierce mostraba estaba siendo cuidadosamente catalogado por alguien que entendía perfectamente cómo usar las propias debilidades de una persona en su contra. Y Harrison Pierce acababa de entregar todas sus debilidades en bandeja de plata exactamente a la persona equivocada. El siguiente lunes, Kesa llegó a la mansión Pierce cargando un maletín de cuero marrón y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El ama de llaves la llevó a la biblioteca, donde Harrison Pierce esperaba detrás de un escritorio imponente, claramente tratando de establecer una dinámica de poder desde el inicio. «Señorita Williams», dijo sin levantar la vista de los documentos que fingía leer. «Espero que haya traído un currículum más impresionante que su actuación la semana pasada». «En realidad, señor Pierce, traje algo mucho más interesante». Kesa abrió el maletín y sacó una serie de documentos organizados. «Mi horario de estudio propuesto. 6 meses, 2 clases por semana. Progresión estructurada». Pierce finalmente la miró, sus ojos destellando con desdén. «¿Realmente piensa que puede enseñarme algo? Hablo mandarín, francés, alemán e italiano. Construí una empresa de $1.000 millones hablando con presidentes y CEOs, y piensa que su pequeño lenguaje de manos va a ser un desafío». La condescendencia en su voz era tan espesa que casi se podía cortar. Kesa mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sonrió. Cada palabra arrogante estaba siendo cuidadosamente archivada. «Lenguaje de manos», repitió con calma. «Interesante. Así es como se refiere al medio de comunicación de su hija». Pierce se reclinó en su silla. «No trate de darme lecciones, niña. Isabella tiene las mejores escuelas, los mejores tutores, todo lo que el dinero puede comprar. Si ella elige aislarse, esa no es mi culpa». «Elige aislarse», murmuró Kesa, tomando una nota en su cuaderno. «Recordaré esa frase». Durante las siguientes 2 horas, Pierce demostró exactamente por qué había fallado tan espectacularmente en conectar con su hija. Impaciente, condescendiente y completamente convencido de su propia superioridad, trató cada ejercicio como si estuviera perdiendo el tiempo en algo irrelevante. «Esto es ridículo», explotó cuando Kesa trató de enseñarle la seña básica para «lo siento». «¿Por qué no puedo simplemente decir las palabras? Ella puede leer labios». «Porque la lectura labial captura solo el 30% de la comunicación real», explicó Kesa pacientemente. «Y porque su hija ha pasado años observándolo hablar sobre ella con otras personas, nunca con ella. Pago intérpretes profesionales. Es más eficiente». «¿Eficiente?», repitió Kesa, tomando otra nota. ¿Esa es la palabra que le viene a la mente cuando piensa en su relación con Isabella? «Eficiencia». Pierce se levantó bruscamente. «Suficiente por hoy. Tiene 5 meses y 3 semanas para enseñarme este idioma. Sugiero que sea más productiva en las próximas sesiones». Después de que se fue de la biblioteca, Kesa permaneció sentada, organizando silenciosamente sus materiales. Fue entonces que Isabella apareció en la puerta, vacilante. «¿Cómo fue?», señaló. «Exactamente como esperaba», respondió Kesa. «Su padre es aún más arrogante de lo que parecía en la fiesta». Isabella se acercó, sus ojos llenos de curiosidad y preocupación. «¿Realmente piensas que puedes enseñarle?». Kesa sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que Isabella se diera cuenta de que se estaba perdiendo una parte importante de la conversación. «Isabella, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro. ¿Tu padre alguna vez ha dicho algo cruel específicamente sobre tu sordera? Algo que te haya lastimado profundamente?».
Los ojos de Isabella se llenaron repentinamente de lágrimas. ¿Por qué? Porque necesito entender exactamente con qué tipo de hombre estoy tratando. Isabella dudó. Luego comenzó a señalar lentamente. Cuando tenía 12 años, él estaba entreteniendo a inversionistas japoneses en casa. Bajé a cenar y traté de saludarlos. Mi voz, ya sabes lo difícil que es modular el tono cuando no puedes escucharte a ti misma. Kesa asintió, animándola a continuar. Después de que se fueron, me llamó a su oficina. Dijo que había avergonzado a nuestra familia, que mi voz asustaba a la gente importante, que era mejor que me quedara en mi habitación cuando tuviéramos visitas. La ira que Kesa sintió era tan intensa que tuvo que tomar una respiración profunda para controlarla. Dijo eso exactamente así. Peor, dijo que mi madre se habría avergonzado de lo que me había convertido. Kesa cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. Una determinación fría que hizo que Isabella retrocediera ligeramente. Isabella, necesito que confíes en mí completamente. Puedo garantizar que al final de estos 6 meses, tu padre entenderá exactamente lo que significa menospreciar a alguien. Tienes un plan, ¿verdad? Tengo varios planes, respondió Kesa, su expresión suavizándose al ver la esperanza en los ojos de la chica. Pero primero, necesito que me cuentes todo sobre la empresa de tu padre, especialmente cómo trata a sus empleados. Esa noche, Kesa condujo a un pequeño café en el centro de Chicago, donde un hombre de mediana edad con cabello gris y expresión seria la esperaba. David Chun, ex periodista de investigación y actual abogado especializado en casos de discriminación laboral. Entonces, conseguiste acceso, dijo David cuando ella se sentó en la mesa reservada en la esquina. Mejor que eso. Conseguí 6 meses de acceso libre y su ego trabajando a mi favor. Kesa deslizó una carpeta a través de la mesa. Todo lo que he recopilado hasta ahora sobre Harrison Pierce y sus prácticas comerciales. David abrió la carpeta, sus ojos ensanchándose mientras escaneaba los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Registros públicos, entrevistas con ex empleados, algunos conocidos bien ubicados. Kesa sonrió. ¿Recuerdas a Jade? Tu hermana, la que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos en Pierce y Nevaschens. La misma. Resulta que 5 años de silenciosamente grabar cada instancia de discriminación, cada comentario prejuicioso, cada decisión cuestionable puede acumular un archivo bastante interesante. David silbó suavemente. Kesa, esto es explosivo. Si la mitad de esto es verificable. Todo es verificable. Correos electrónicos, grabaciones de audio de reuniones, testimonios documentados. Harrison Pierce pasó años construyendo un imperio basado en la explotación y discriminación sistemática de empleados negros, latinos y discapacitados. ¿Y el plan es? Kesa se inclinó hacia adelante, su voz baja pero intensa. Él piensa que me está contratando para enseñar lenguaje de señas. En realidad, me está dando acceso directo a su hogar, su familia, y 6 meses para documentar personalmente cómo trata a Isabella. Cuando nuestra apuesta llegue a su fin, no solo perderá 5 millones de dólares. Perderá todo, añadió David, entendiendo inmediatamente. La Fundación Pierce, que usa para limpiar su reputación. Será expuesta como una fachada. Su empresa, una investigación federal por discriminación sistemática. Su posición social destruida cuando el mundo aprenda cómo realmente trata a su propia hija sorda. David cerró la carpeta cuidadosamente. ¿Qué pasa si realmente aprende lenguaje de señas? Si logra tener esa conversación de 30 minutos con Isabella. Kesa se rió, pero no había humor en ese sonido. David, no entiendes. Este hombre es incapaz de cambio real. Tratará de encontrar atajos, trucos, maneras de ganar la apuesta sin realmente conectar con Isabella. Y cada intento, cada momento de arrogancia, cada muestra de desprecio será documentada. Estás jugando un juego muy peligroso, Kesa. No, David. Estoy corrigiendo un error que debería haber sido corregido hace mucho tiempo. Harrison Pierce ha pasado décadas creyendo que el dinero y el poder lo colocan por encima de las consecuencias. Es hora de que alguien le enseñe que ciertas deudas siempre necesitan ser pagadas. Mientras salía del café esa noche, Kesa pensó en Isabella sola en esa mansión fría, creyendo que era una decepción para su propio padre. Pensó en todos los empleados que Pierce había humillado, todos los jóvenes talentosos que había descartado porque no encajaban en su visión estrecha de excelencia. Durante años, personas como Harrison Pierce habían prosperado porque sus víctimas carecían de los recursos o conexiones para contraatacar. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, había subestimado completamente a la persona equivocada.
Lo que Pierce no podía saber, lo que su arrogancia le impedía darse cuenta, era que Keisa Williams había pasado los últimos 5 años construyendo una red de contactos, evidencia y aliados específicamente para confrontar a hombres como él. Y ahora, con acceso directo al núcleo de su vida privada y 6 meses para ejecutar su plan, estaba a punto de enseñarle a Harrison Pierce una lección sobre subestimar a las personas que nunca olvidaría. Mientras conducía de regreso a casa, una sonrisa genuina finalmente cruzó sus labios. Pierce pensaba que había contratado a una maestra de lenguaje de señas. En realidad, acababa de contratar a la arquitecta de su propia destrucción. La fecha de la evaluación final llegó exactamente 6 meses después en el mismo salón del Hotel Metropolitan. Pierce había insistido en hacer el evento público, invitando periodistas e importantes empresarios. Su arrogancia lo cegaba. Estaba convencido de que podía vencer a Keisa y humillarla públicamente. Muy bien, señor Pierce, anunció Keisa al micrófono, sonriendo para las cámaras. 30 minutos de conversación en ASL con Isabella. Sin intérpretes. ¿Está listo? Pierce se ajustó la chaqueta con confianza excesiva. Había pasado las últimas semanas memorizando frases establecidas, convencido de que podía fingir durante media hora. Más que listo. Prepárese para trabajar gratis. Isabella se paró frente a su padre, sus ojos revelando una mezcla de esperanza y escepticismo que partió el corazón de todos los presentes. Los primeros 5 minutos fueron dolorosamente incómodos. Pierce repitió las mismas frases memorizadas. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estás bien? Te amo. Isabella respondió con creciente frustración, sus señas volviéndose más complejas y rápidas, claramente probando si su padre realmente entendía algo más allá de lo básico. 10 minutos después, Pierce comenzó a sudar. Isabella había preguntado sobre su arte, sus sueños para la universidad, sus sentimientos sobre crecer en silencio. Él no podía seguir nada más allá de las palabras más simples. Papá, señaló Isabella lentamente, lágrimas corriendo por su rostro. Ni siquiera lo intentaste realmente, ¿verdad? Pensaste que podrías engañarme como engañas a tus inversionistas. Pierce trató de responder, pero sus manos temblaban. Las cámaras capturaron cada momento de su creciente humillación. 15 minutos después, explotó. Eso es imposible. Nadie aprende un idioma completamente nuevo en 6 meses. Aprendí portugués en 4 meses cuando me mudé a Brasil para cerrar un trato de $20 millones, respondió Keisa con calma al micrófono. Pero por supuesto, eso era importante para usted. Isabella aparentemente no lo es. Fue entonces que David Chun subió al escenario cargando un maletín voluminoso. Señor Pierce, anunció David, su voz resonando por el salón silencioso. Antes de que discutamos su donación de $5 millones, hay algunos otros asuntos legales que resolver. El rostro de Pierce inmediatamente palideció. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de 17 demandas por discriminación laboral, todas documentadas por empleados de Pierce Nevaschens durante los últimos 5 años. David abrió el maletín, revelando cientos de páginas. Correos electrónicos donde se refiere a empleados negros como recursos problemáticos, grabaciones de reuniones donde sugiere que las personas con discapacidades ralentizan la productividad del equipo, testimonios de empleados latinos sistemáticamente negados para promociones. La audiencia comenzó a murmurar, claramente conmocionada. Las cámaras que Pierce había invitado para su victoria, ahora documentaban su caída. Esto es, ¿de dónde obtuvo esta información? Tartamudeó Pierce, su confianza evaporándose completamente. Jade Williams, especialista en recursos humanos en su empresa durante 5 años, respondió Keisa, subiendo al escenario. Y también mi hermana. Cada comentario prejuicioso, cada decisión discriminatoria, cada momento que abusó de su poder ha sido cuidadosamente documentado. Isabella retrocedió, conmocionada al descubrir la verdadera extensión de la crueldad de su padre. Además, continuó David implacablemente, tenemos evidencia de que la Fundación Pierce, su organización benéfica, malversó fondos destinados a educación especial para gastos personales de la familia Pierce. Esto constituye fraude fiscal y lavado de dinero. Pierce trató de salir del escenario pero encontró agentes federales esperando en las salidas. Harrison Pierce anunció uno de ellos, está arrestado por discriminación laboral sistemática, fraude fiscal y malversación de fondos benéficos. Mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas, Pierce miró desesperadamente a Isabella, finalmente entendiendo que había perdido no solo la apuesta, sino todo. Isabella, trató de decir, pero ella se alejó, caminando hacia Keisa. Gracias, señaló Isabella,
por mostrarme que merezco más que migajas de atención de alguien que nunca me respetó. Las cámaras capturaron a Pierce siendo llevado esposado mientras Kesa permanecía en el escenario, serena y victoriosa. 6 meses de humillación cuidadosamente orquestada habían culminado en la caída completa de uno de los hombres más poderosos de Chicago. Pero había una última sorpresa que convertiría esa victoria en algo mucho más poderoso que simple venganza. 6 meses después del arresto de Harrison Pierce, Isabella caminaba por el campus de Harvard con una confianza que nunca había tenido antes. Su primera exposición de arte en solitario se había agotado en una galería de Boston, con críticos elogiando su lenguaje visual revolucionario que trasciende las barreras de comunicación. Pierce, mientras tanto, esperaba juicio bajo arresto domiciliario, su empresa en bancarrota, su fundación desmantelada por irregularidades. Los mismos periodistas que una vez lo adularon ahora documentaban cada paso de su espectacular caída. «Realmente lo hiciste», señaló Isabella a Kesa durante una videollamada, sonriendo radiante. «Lo hicimos», corrigió Kesa. «Tú encontraste tu voz. Yo solo te mostré que siempre estuvo ahí». La Fundación Pierce fue reconstruida bajo nuevo liderazgo con Kesa como CEO e Isabella en la junta directiva. Cientos de niños sordos ahora tenían acceso a programas que verdaderamente los veían como personas completas, no proyectos de caridad. Jade Williams fue promovida a directora de diversidad en una empresa tecnológica rival, su valor en exponer la discriminación sistemática haciéndola una líder respetada en la industria. Harrison Pierce había aprendido una lección devastadora. Subestimar a las personas por su color, discapacidad o estatus social no solo es moralmente incorrecto. Es una receta perfecta para tu propia destrucción. Isabella nunca más se sentiría invisible. Y Kesa probó que a veces la justicia necesita un poco de ayuda para encontrar su camino. La verdadera venganza no es destruir a tu enemigo. Es construir algo más grande de lo que jamás podrían imaginar. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para más historias que prueban que nunca debemos subestimar el poder de aquellos que han sido subestimados.